Saludos a todos. Estoy aquí con mi amigo Carlos Mackenzie Rebollo para hablar sobre el arte nuevo de hacer comedias de Lope de Vega. Nos presentamos, mi nombre ya lo saben, bueno, en otros videos lo he dicho, mi nombre es Marx Arriaga Navarro, soy especialista en métrica, profesor de literatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y tengo ahora aquí en este video a Carlos Mackenzie. Soy el maestro Carlos Mackenzie Rebollo, soy estudiante de doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me estoy especializando en versificación, ritmo y métrica en los autos sacramentales de Calderón. Entonces ya aquí tengo al fin alguien con quien platicar más a fondo sobre un tema que es bastante apasionante, ya lo verán. Sí, la intención de estos videos, como lo habíamos mencionado en otros, es generar material didáctico para la enseñanza de la literatura en diferentes niveles educativos. Este video en particular no responde directamente a la educación media superior, está pensado más para la formación de profesores en literatura. Dentro de los programas de educación media, la enseñanza de la métrica es mínima. Los estudiantes no requieren un análisis a profundidad de estas obras que analizaré con Carlos Mackenzie. Sin embargo, los profesores de literatura sí lo requieren. Entonces estamos pensando en ellos, en hacer evaluaciones de cómo funcionaba la teoría literaria en el siglo XVI y XVII en cuestión de versificación. Aquí con un especialista en el área y bueno, un servidor que hace sus pininos ahí de vez en cuando. También hacemos un llamado de atención al público que está escuchándonos. Si alguien quiere unirse a la discusión, están las redes sociales donde pueden encontrarnos en Twitter, @MarxArriaga o @CarlitosMCKZ. Al final, o aquí en esta parte del video, pondremos las referencias sobre dónde nos pueden encontrar para unirse en el diálogo. Lo que buscamos es espacios diferentes donde se pueda discutir estas cuestiones de métrica, no estar esperando hasta el siguiente congreso de métrica o en el artículo de esta revista especializada donde la interacción entre los especialistas es mínima, ¿no? Entonces tampoco los programas de estudio a nivel superior nos dan los espacios suficientes para analizar la métrica, porque aunque existe en la educación superior la clase de métrica y retórica o de lírica 1, lírica avanzada, en muchas ocasiones pues no podemos estar en todas esas universidades, una, y dos, los programas de estudio en muchas ocasiones se centran en la teoría literaria del siglo XX sin analizar estos momentos históricos donde se hizo una producción vasta de cuestiones en cuestión de métrica y en cuestión de teoría literaria, ¿no? Entonces, a veces esos programas de estudio de educación superior se centran en Tomás Navarro Tomás, en Quilis, en Caparrós, que son fundamentales sin duda para los análisis de métrica, pero cuando nos referimos a obras escritas en el 16 y en el 17, requerimos hacer una evaluación a profundidad de lo que sucedía en esos siglos, y esa es nuestra intención. Hemos decidido hoy hablar sobre el arte nuevo de hacer comedias, no porque sea la única o la principal obra teórica en el siglo XVI sobre métrica que poseemos, sino en realidad porque era la más sencilla. Era la más breve. La más breve, la que más se ha trabajado. Así es. Y sencilla entre comillas, sencilla en cuanto que son versos que parecen sentencias, porque en realidad hay mucho que sacarle verso por verso. De hecho hay una bibliografía extensísima de un solo verso del arte nuevo de hacer comedias. ¿De qué demonios quiso decir Lope de Vega en esta parte? Simplemente el verso hay que hablarle en necio al vulgo para darle gusto, algo así era. Ha causado, no se ha llegado a una conclusión satisfactoria de qué quería decir Lope de Vega, si estaba menospreciando o cuál era la intención de estos versos. Entonces, sencillo no es, pero lo es en cuanto a su extensión, a su construcción casi de sentencia, de versito por versito. Sí, pero como bien dice Carlos, el estado de la cuestión es vasto, entonces eso simplifica el asunto.
Además de que es una obra breve, entonces por eso elegimos iniciar con el arte nuevo, aunque nuestra meta, al menos en particular, es Caramuel o es Rengifo, ¿no? Alguno de ellos dos que sin duda serán los que, o el Pinciano. El Pinciano es extensísimo. Algunos, bueno, en fin, nombres hay muchos, Cascales, ¿no? Carballo, de Tobar, etc. Nuestras metas son otras, sin embargo es un buen inicio empezar con este pie, con Lope de Vega. Claro. 1609. 1609 aparece por primera vez. Bueno, por último, ya para despedirnos de ustedes, esto es una cuestión de un diálogo, entonces de aquí disculpen si no estamos constantemente viendo a la cámara, porque en realidad vamos a hacer una pequeña discusión entre amigos, entre colegas, al igual que en videos anteriores, gente egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, aunque nuestros caminos nos han llevado a otros lados. Cursamos, si no juntos, no fuimos de la misma generación, pero salimos de la licenciatura en Letras Hispánicas y después de la maestría en Teoría Literaria, aunque yo andaba... Bueno, tú estabas en Filología Medieval... y Novohispana, algo así. Eso es rimbombante mi título, de un segundo. Filología medieval, áurea e hispanoamericana de los siglos XVI y XVII, pero si quieren decir que soy maestro en humanidades, se ahorran una gran pedorata. En mi caso es muy parecido, yo era de teoría literaria, maestría en teoría literaria, igual de la Metropolitana, solo que a mí me interesaba la teoría del siglo XVI, entonces aunque no era de la línea de filología, en realidad trabajaba con ustedes, porque era filología al final. Era filología lo que estaba haciendo. Después nuestros caminos se separaron, aunque no fuimos de la misma generación, pero nos hemos separado en distancia y en tiempo. Y ahora gracias a circunstancias de mucha índole, estamos aquí juntos para analizar el arte nuevo. Entonces iniciamos, Carlos. Tal vez deberíamos discutir un poco por qué arte nuevo de hacer comedias, por qué 1609, además en ese mismo año, si no mal recuerdo aquí tengo 1609, aparecen varias obras, aparece de Juan de la Cueva, el ejemplar poética. El ejemplar poético, así es. Arte nuevo porque se supone que la fórmula dramática de Lope de Vega está causando una ruptura con la manera en que se estaban haciendo las tragedias o el teatro en general durante el siglo XVI. Los pasos que evolucionaron después a los entremeses eran en prosa. Las tragedias en su mayoría, ahí tenemos la Numancia de Cervantes, en su mayoría eran de versos en decasílabos, ya sean octavas reales, sobre todo octavas reales, pero no únicamente, octavas reales, tercetos y una mínima parte de por ahí una redondilla perdida, romance creo que ni pasaba por el teatro. Y muy aristotélico en el sentido de que la tragedia debe de centrarse en personajes altos, reyes, condes, duques, etcétera, con la mínima participación de gente baja y humilde, y la comedia por la inversa, que fuera con gente baja y humilde y una mínima participación nula, si era posible, de personajes altos, reyes, condes, duques, etcétera. Entonces Lope lo que hace es mezclar reyes con plebeyos, caballeros con duques, mezcla el tono trágico con el cómico, y aunque no es invención de él, lo hace de manera, o bueno, no es algo que le podamos atribuir directamente a él, pero es algo que afina la polimetría, los cambios de versificación, de tono, de ritmo, etcétera. Deja a Aristóteles ya por la calle, de hecho en el mismo texto lo dice, procura que sea en un día, pero no tanto. Si tu obra necesita un lapso de tiempo considerable, que ese tiempo pase entre la primera y segunda jornada, o la segunda y la tercera, que el cambio del tiempo no se dé a mitad de la jornada. Esto de los personajes, y
el espacio, una obra puede empezar en Valencia y terminar en Barcelona, no se ciñe únicamente a Valencia, por ejemplo Los Locos de Valencia de Lope de Vega, no se desarrolla totalmente en el manicomio, empieza me parece que en el Castillo del Príncipe, una cosa así, no recuerdo muy bien, se muda para allá y al final termina otra vez con Los Grandes de Valencia, ya no spoileo la obra, así que lean. Entonces es todo esta fórmula es lo que podríamos llamar, o bueno, lo que los especialistas llaman como la comedia nueva, y no sé si lo hayan acuñado a partir del arte nuevo, de donde salió el término comedia nueva, como un parteaguas o una parte de la evolución de la dramaturgia en España y en gran parte en Hispanoamérica, por lo menos en tiempos de la colonia. Pero este es el asunto. Este es el porqué se llama arte nuevo. Un nuevo ars, una nueva técnica de hacer comedias. ¿Cuáles comedias? Las comedias nuevas. Es a lo que yo sé hasta el momento. Sí, coincido con Carlos, y agrego. Los modelos que había para hacer manuales poéticos eran muy claros. En aquella época vemos que esta cuestión de imitación también se da o llega a los niveles teóricos, ya sea la cuestión de diálogos, como sería el Pinciano, o como sería el Cascales, o como sería en especial el Cisne de Apolo de Carballo, es decir, un juego entre dos personas, un maestro y un alumno que dialogan y discuten sobre una cuestión teórica, de ser un modelo claro. O sea, estamos viendo o voy a tratar de referir algunos modelos o recordar algunos modelos de hacer teoría en aquella época que estaban basados en cuestiones antiguas. Uno eran los diálogos, que estaban basados en estas cuestiones socráticas, en el trabajo que había hecho Platón, sus diálogos. Ese es un modelo. El segundo modelo que impacta en la teoría del 16 será la cuestión de la poética de Aristóteles. Esta manera de modular, si lo podemos ver de esta manera, de ir evaluando un fenómeno en particular. O sea, primero voy a analizar la poética, es decir, la literatura, y primero me acercaré a la cuestión de la imitación. Termino el bloque de la imitación y ahora sigo con la cuestión de la acción. Termino la acción, o sea, por módulos, sí, por bloques, va desgajando, va analizando, ya sin la ficción de dos voces, de dos personajes que dialogan, sino un solo sujeto en impersonal, donde elabora o desarrolla una temática de inicio a fin por medio de módulos. Ese es el segundo modelo, ¿no? El modelo de la poética de Aristóteles. Un tercer modelo lo podemos encontrar en la Carta a los Pisones, que es un texto versificado, verso libre, sin una métrica clara, con un metro regular, relativamente regular, pero sin una cuestión prosódica, estrófica, estrófica clara, y donde encontramos muchos ejemplos y donde encaja el arte nuevo de hacer comedias, ¿no? En lo que conocemos como la Carta a los Pisones o el Ars Poetic. Ahora, aquí meto otro dato, Carlos, a la discusión. La Carta a los Pisones no tenía el nombre de arte poética. Tampoco la poética de Aristóteles va a tener nombre tan claro hasta después del 15, es decir, desde el 15, en las versiones, en las traducciones italianas, latinas que recuperamos, es donde empieza a acuñarse poco a poco el término de poética y el término de ars poetic o arte poética en lugar de la Carta a los Pisones, porque venía dentro de sus cartas, dentro de sus del libro de epístolas, ¿no? de Horacio. Entonces, hay todo un juego ahí en el nombre, hacer referencia por un lado a Aristóteles, pero por otro a Horacio, y en especial Horacio en la cuestión de la estructura, porque está en verso medido, en una cuestión de un poema didáctico, ¿no? Y en verso, además, hay que añadir, en verso blanco, y terminando cada módulo, rematando con un pareado. Que como forma de que se identifiquen los módulos
que en esto sí sigue Aristóteles Lope, divide por módulos. Su arte nuevo primero habla de que sí conoce la teoría dramática anterior, en este caso tanto Horacio como Aristóteles, que ha leído a Aristófanes, a Sofocles, etc. Mil y un nombres da Lope por ahí, una especie de estado de la cuestión, sí, podríamos llamarlo. Teórico. Ajá, un apartado teórico. Y una vez que lo hace, ahora sí va a cómo construir la obra, y lo mismo, esta parte se hace así, termina con un pareado, ahora vamos por esta parte, otro pareado, así se va. Es la forma nada más de como que subdividir. Y no sé si Horacio Lagano lo he leído en latín, pero si lo hizo, qué bueno. Ahora, facilita mucho el trabajo. Esto era una cachetada para los académicos de aquella época, porque es un dramaturgo que se está metiendo o que está asumiendo el rol de un académico, de un teórico, y se pone a la altura de Horacio y de Aristóteles, y justo hace una mezcla, como hará más adelante esta cuestión de mezclar elementos, poniendo el ars poetic y la poética, y luego uniendo el tercer elemento, arte nuevo, que aquí también había que recordar cómo en años anteriores a 1609, cuando aparece editado dentro de Rimas, ahorita hablamos de Rimas, van a aparecer algunas cartillas menores, manuales didácticos, en especial de lenguaje, con el término de nuevo arte para escribir bien, nuevo arte de escritura para niños de tal y tal y tal cual, nuevo arte, aparece el nuevo elemento, esta muletilla de lo nuevo, ¿no? Que sería el tercer elemento, arte nuevo, de hacer comedias en este tiempo, ¿no? Entonces, esta cuestión de lo nuevo, y que también va a generar ahí revuelo en los teóricos de aquella época, porque lo vemos como en Covarrubias, que el tesoro de la lengua saldrá, que será 1610, ajá, creo que por sí, los años del arte nuevo. Si se va a la entrada de nuevo, dirá ahí Covarrubias, cuidado con lo nuevo. Entonces va a haber una discusión de gente que esté valorando lo nuevo, lo novedoso, como uno de los tesoros que tiene el barroco, bueno, el momento de la novedad, y otros que dirán, no, cuidado, porque hay que ir con los clásicos, como el caso de Covarrubias, que pone ahí tal. Además que suena un poco contradictoria esta cuestión de arte y de nuevo, porque si es una cuestión de arte, de método, ya debería estar acuñado. Ya debería estar acuñado. Entonces parecía contradictorio la cuestión artística y lo novedoso. Entre comillas, porque ¿qué sentido tendría llegar con una cartilla defendiendo, o quizá no defendiendo, teniendo que explicar la manera en que haces teatro cuando ya triunfó, cuando todo el mundo te sigue, cuando ya tienes una serie de imitadores que lo hacen bien? Ahí está el que era su amigo, que hizo sus cartas, se fue su nombre, también era dramaturgo. Ahora lo recordamos. Ya me acuerdo, bueno, ya nos acordaremos de él. Pero él estaba Tirso, estaba Juan Ruiz de Alarcón, sí, sin duda. Y ya había, la fórmula ya había triunfado, entonces, como arte, ya lo era. Pero ¿para qué salir a postular, a legitimar algo que ya en las tablas está triunfando, y triunfó sobremanera? Ya nadie escribía teatro en prosa, ya nadie seguía la fórmula grecolatina de hacer teatro, de hacer tragedia, de hacer comedia, ya nadie la hacía. Pese a que Lope de Rueda siempre tuvo un lugar importante en el teatro español, incluso Lope de Vega lo reconoce, pero ya nadie seguía a Lope de Rueda en la manera en que se hacía teatro, aunque seguía siendo causa de admiración. Pero si ya estaba legitimado, ¿qué sentido tendría llegar y decirte, pues mira, esta es mi formulita, cópiatela y ponte a hacer buen teatro, y deja de hacer teatro al estilo inicios del siglo XVI, por dar un ejemplo, ¿no? Sí, sin duda, pero se está metiendo Lope en un espacio que no era suyo,
O sea, se está metiendo en el espacio teórico, en el espacio de los teóricos, de los preceptistas, el espacio de los académicos. O sea, él era un creador y eso molesta. Y lo peor, porque va a presentar este diálogo, al menos así lo dicen los primeros versos, se lo va a presentar a la academia para discutir y quiere demostrarles que él también domina la cuestión teórica, ¿no? Y que puede estar a la misma altura que ellos en cuestión de preceptivas. Y eso molestaba porque le está diciendo su teoría, la suya, es una teoría vieja, es un arte que ya no tiene ninguna utilidad, háganse a un lado, porque ahora lo que tiene éxito es lo mío, y por consiguiente el único que puede generar una nueva teoría para cómo hacer teatro soy yo. Y eso debió molestar en su momento, el poner no solo arte, sino nuevo, de hacer comedias en este tiempo, diciéndole a todos esos académicos, todos esos teóricos, que no son poco, que lo que estamos diciendo, todos aquellos que habían hecho, se están equivocando. La forma de hacer teatro hoy no es por medio de una imitación de los de la teoría antigua de Aristóteles o de Horacio. Hay que reformularla, y la reformulación no la tienen que sacar ustedes, porque no es una cuestión preceptiva, sino es una cuestión descriptiva, porque lo que está, ya está hecho. No vamos a hacer las obras de teatro como ahora me diga el Pinciano, o como ahora me digas tú, académico, sino que tú no vas a ser el preceptista, sino tienes que ponerte en un papel de descriptivo, de describir lo que está sucediendo en la realidad de aquel momento. Entonces, debió molestar mucho. Ahora, nuevo elemento, Carlos, después de esto se genera moda. O sea, si previo a ello hay algunas cartillas menores que son contemporáneas al arte nuevo, ¿no? Ya daré referencias de ellas en el video, donde viene esta muletilla de nuevo arte para escribir a niños, tal, no será así, pero bueno, ya daré la referencia. Después de eso se queda la fórmula, nueva manera de hacer algo como muletilla para títulos de obras, ¿no? O sea, vamos a tener después, en el siglo XVII, nuevos artes de la cacería, nuevo arte de la agricultura, hasta que González de Salas, por ahí de, ¿qué será?, del 63, 1660 y algo, genera la nueva idea de la tragedia. Y que es otra reformulación del arte nuevo de hacer comedia, solo que ahora en el ámbito de la tragedia, y diciéndole a Lope de Vega que te equivocabas, que en realidad la cosa no va por ahí, la cosa es recuperar a Aristóteles y recuperar la triple unidad que hacías mención hace rato. Entonces el modelo de Lope de Vega va a generar escuela en el ámbito teórico, hasta en la cuestión del título. O sea, la muletilla de arte nuevo quedará y se generarán hasta el siglo XVIII, cuando Luzán, en su poética, da el cierre a toda esta nueva manera de hacer las cosas, de hacer teoría, y dice, ese arte no servía de nada, ¿no? Ahora, mi poética o la poética sería la nueva manera de hacer teatro, y prácticamente el teatro de Lope va a desaparecer un siglo, tanto de la escena como también del ámbito teórico, porque constantemente desde la poética de Luzán va a estar atacado, y cada uno de los elementos, tanto del arte nuevo como de las comedias en su práctica, serán expuestos y catalogados como erróneos, ¿no?, por Luzán, y desaparece, digamos que la manera de hacer ese tipo de poéticas. Y además también esto después de Luzán también desaparece hacer la cuestión de poéticas por medio de poemas didácticos, ¿no? Ya se genera una cuestión más ensayística, más hacia el modelo aristotélico que hacia el modelo platónico de diálogos, o hacia el modelo horaciano. Sí, de hecho. Nada más un pequeño paréntesis, que me acordé ahorita que dijiste lo de Luzán invalidando a Lope. Cuenta Pedraza Jiménez que todo el siglo XVIII que se fue contra Lope de Vega, contra Calderón, bueno, con la dramaturgia española del XVII, y en particular le tiraban al arte, ¿no?,
nadie lo conocía, fuera de España, nadie conocía el texto y todas las referencias que hacían era mediante Luzán. Lo único que conocían del arte nuevo eran las referencias que llegó a hacer Luzán sobre él. Y todavía un francés, no recuerdo su nombre en el momento, yo sí lo leí sus citas al arte nuevo eran exactamente las mismas, con las mismas erratas que lo hace Luzán. Sí, me pareció divertido el dato porque era nada más invalidar, por echar mano otra vez de los clásicos. Es como lo que pasó era Menéndez Pidal, el que amaba a Lope de Vega con locura, que tiró tanto pestes de Calderón que Calderón salió del ojo crítico hasta 1981, hasta el centenario de su muerte. Ya a partir de ahí el Griso lo recuperó y ahorita todo es Calderón y yo estoy muy feliz por eso. Pero ahorita que está recuperando Calderón, pese a que nadie ha hablado mal de Lope, o no sé si sea que me he metido demasiado con Calderón, pero la producción con respecto a la producción crítica con respecto a Lope la siento muy disminuida, por lo menos en comparación de los primeros 3/4 del siglo XX. Sí está muy medrada, siento yo, no sé, no me he puesto a buscar material sobre Lope últimamente, pero sí siento que ha disminuido. Sin duda, no tendremos tiempo en este video, ojalá que la vida nos dé para meternos en esa discusión, pero sin duda el siglo XVIII dará un golpe devastador a la teoría literaria del XVI y del XVII, así como el ámbito creativo, ¿no? Y no solo es Luzán, o sea, habría que hablar de los Moratín, padre e hijo, sí, y de Iriarte. Sí. Entre ellos, entre sus críticas y entre sus análisis biográficos, sus manuales, entre sus historias del teatro y sus historias de la literatura española antigua, pues prácticamente hacen desde el ámbito académico desaparecer la cuestión de la comedia nueva, como decías, esta muletilla que ahora utilizamos mucho de comedia nueva, como término crítico filológico, pues prácticamente las obras teóricas del XVI y del XVII, así como la creación, desaparecen hasta entrado el siglo XIX, que los románticos se recuperan y los humanistas, filólogos. La cantidad de traducciones al alemán de Calderón es impresionante. Sí. Creo que cada humanista alemán quiso hacer su propia versión de las comedias de Calderón. Sí. Y si llegas a conocer a Pérez Amador. Una vez en plática con él me está diciendo que en no sé qué universidad allá en Alemania en la que él estaba, tenían planes de editar a Calderón en alemán, de recuperar esos textos traducidos por los románticos alemanes y publicar. Dije, sería un buen pretexto para aprender alemán. Pero no me contó más, me parece que el proyecto al final de cuentas cayó. Y es que hubiera sido buenísimo ver cómo un país que se apasionó tanto en determinado momento por Calderón lo estaba interpretando en el momento en el que está apasionado por él. Digo, no dudo que ahorita haya por ahí una que otra traducción perdida de Calderón o de Lope, cualquier dramaturgo áureo, incluso de cualquier poeta áureo en Alemania, pero no creo que pudieran tener la calidad. Según recuerdo, se preocupaban por imitar el ritmo, la cadencia de los versos calderonianos. Si no tenían octosílabos en Alemania, buscaba la forma de copiar la cadencia de los versos octosílabos castellanos. Pero esta recuperación fue lenta, sí, más en el ámbito hispánico. O sea, tuvo que pasar bastantes años para que se fuera recuperando poco a poco, primero los clásicos, a Quijote, a Cervantes, a Lope, a Calderón, a Alarcón, bueno, primero a Alarcón, no daré aquí la enumeración de cómo fue históricamente esta recuperación en el ámbito hispánico en general, pero fue lenta. Ya después tuvo un boom en el siglo XX y tal, pero hay que ver que esto que vamos a estar trabajando o que estamos discutiendo ahora en estos videos, esto todavía ha sido más lento. Es decir, el Cascales, Pinciano, González de Salas, que prácticamente son los tres ejes principales con los que se sostiene la teoría literaria del siglo XVI, hoy vas a cursos de literatura del siglo de oro y se ve muy poco el Pinciano.
se leen muy poco las tablas poéticas. Y ya que hablar, o sea, de este texto que hoy analizamos, Arte Nuevo de Comedia, porque es breve, pero textos fundamentales, como el primer Cálamo, o el Metamétrica de Caramuel, no se leen. Hay una pequeña particularidad encauzándole un poquito al Arte Nuevo con respecto a otras poéticas, otros ars, u otras cartillas menores con respecto tanto a lírica como a dramaturgia, que al final de cuentas, si no mal recuerdo, solo el Arte Nuevo y el romance a un licenciado que quería hacer comedias de Carlos Boy son los únicos textos teóricos que están enfocados específicamente a la dramaturgia. Los demás son líricos y le dedican un apartado a la dramaturgia, pero que sean exclusivamente dedicados a ellos no. Es que el Arte Nuevo no hace hincapié a la cuestión oral, a la cuestión ya de la ejecución dramática del texto, sino nada más a la pura composición. Cuando el Pinciano en su filosofía antigua poética, sí, el verso debe de ser así, así, así. Y en la tragedia convienen los endecasílabos por esto, y la comedia los octosílabos por lo otro. Del ejemplar poético de Juan de la Cueva, que de hecho más meritorio se me hace de Juan de la Cueva porque está haciendo lo mismo que Lope de Vega. Él ya escribió tragedias, él ya escribió comedias, él ya tiene todo un teatro hecho, y nada más se sienta a escribir su experiencia como dramaturgo y como poeta lírico, y da, al igual que Lope, quizá no fórmulas, pero sí consejos, les podríamos decir, quizá ejemplos de cómo hacer las cosas. Lo malo es de que él no se presentó frente a una academia, él nada más lo publicó al frente de un tomo de sus tragedias, me parece que la diferencia, pero también hace un poco alusión, vincula tanto el metro como el tema mediante la oralidad. Suenan bien al oído, las redondillas son muy dulces y se pueden estar en cosas de amor, mostrarlo. Y Lope nada más dice, las redondillas son buenas para amor, las octavas para las relaciones, el romance también, pero no va más allá en cuanto a composición métrica se refiere. Y ya no, si hablamos de lo circunstancial, no de lo circunstancial, de lo métrico, ligado a la temática, también hay que darnos cuenta que no todo es temático. Creo que la redondilla es el único que le da tema. El del soneto es circunstancial. A los que aguardan, si no estás aguardando no puedes decir un soneto, o se podría extraer esa idea de las décimas son buenas para quejas. Ahí es un tipo de elocución la que está sugiriendo, no es un tema, porque no está diciendo son quejas amorosas, no son quejas de malestar físico, de nada de eso. Las relaciones es un tipo de contenido, ya ni siquiera temática, porque puede ser la relación de una batalla, la relación de un acontecimiento amoroso, la relación de alguna celebración. Y las redondillas son las únicas que temáticamente son buenas para amor. Entonces también creo que mucha de la crítica no ha tendido a... Lo ha empezado a subrayar, muy de a poquito. Sí. Pero falta mucho trabajo que hacer en el ámbito teórico. Sí. Nos hizo mucho daño Dice Charlie, nos hizo mucho daño su compendio de teorías métricas en el siglo de oro, donde nos decía no hay más y se cometen errores. De hecho, ni Pinciano, ni Caramuel, ni Carballo se ponen, ni Cascales se ponen de acuerdo de qué es metro, de qué es verso. Algunas veces dicen ritmo por acento, otros acento por sílaba larga. Dice, en todos hay confusión. Entonces teorías métricas no van a poder encontrar en ellos, ¿no? También por ahí Aurora Ejido llegó a decir que en realidad, si quieren encontrar teoría literaria, hay que ir directamente a Lope de Vega, a Cervantes, a Calderón, y no buscar en el Pinciano o Cascales, que lo único que hacen es retomar a las traducciones que se hacían de Horacio y de Aristóteles en Italia en el siglo XV y XVI y traducirlas al español, ¿no? Que es muy poco lo que en realidad innovador que hay en ellos. Entonces que
que no es algo útil ir a leer todas estas poéticas. Entonces, eso ha hecho que la recuperación de la teoría literaria del 16 y del 17 sea lenta, ¿no? Entonces, hay pocos que se aventuran. Sí. Gracias ahora a las bases de datos digitales, pues es más fácil conseguir ahora el arte poética pues sí, de todos estos, ¿no? Las traducciones que surgieron en aquel momento. Coincido contigo. Tal vez deberíamos decir un poquito del año 1609 y que el arte nuevo no aparece, ya para entrar en el texto, no aparece como texto independiente, sino aparece dentro de rimas, ¿no? Dentro de un poema mayor, de un libro mayor, donde curiosamente Lope experimentaba en el ámbito de la lírica con las formas italianizantes, ¿no? Hacía esto, este modelo de poemario al estilo de Petrarca, donde a través de un personaje femenino, más o menos, ¿no? Porque Lope de repente olvida el personaje femenino, aparecen otros, o podríamos tener varios personajes, pero a través de ese personaje femenino va encauzando, digamos, la línea poética como lo había hecho Petrarca, ¿no? Entonces, el texto del arte nuevo no aparece de manera independiente, y Rimas pues va a tener una larga vida, no solo en la edición de 1609, aparecen varias otras ediciones posteriores, porque bueno, va a tener éxito el libro, y hasta 1621, donde aparece el arte nuevo, pareciera, aquí en pantalla verán la portada del arte nuevo de manera independiente, aunque no era así. Esa era una suelta que se encontraron, que en realidad venía formando parte de, no recuerdo qué obra de Lope de Vega, a ver si más adelante lo recordamos, pero bueno, no fue un libro independiente. ¿Algo más que quieras decir sobre esta primera... Este primer acercamiento al arte nuevo? Yo sigo teniendo, bueno, lo único que podría agregar, y algo que no solo en cuanto al arte nuevo, sino a la teoría en general del siglo XVI y XVII, es que lo quieren tomar todo muy al pie de la letra. Sí. Muy al pie de la letra. No es cuestión de hacer fórmulas o de regular la actividad literaria del siglo XVI y XVII. Que eso por un lado. Por otro, lo que mencionabas de que de repente le llaman metro al verso, metro al pie, pie al verso, etcétera. Sí. Creo que es cuestión de... El único problema ya es cuestión de método. Si sabemos organizar y comprender cuando digan metro se están refiriendo a una sílaba, a un pie o a un verso, podemos sistematizarlo por nosotros mismos, lo que otros no pudieron sistematizar, sí estaría más rico entrarle a la teoría literaria, y sería más productivo que solo quejarse de que no tienen un método. Tienes toda la razón. Ahora, hay que evaluar otra cosa que no ha salido dentro de estos tres modelos, ¿no? De los diálogos platónicos, de la poética y de la canta a los pinzones, ¿no? Estos tres modelos que hablábamos, que es un cuarto que por ahí se nos estaba saltando, que es la cuestión de las gramáticas y retóricas, ¿no? Que también va a servir de modelo para hacer, pues tenemos varias gramáticas como la de Correas o la de Nebrija. Y hacia dónde voy. Es muy difícil pedirle a la teoría del siglo XVI y XVII que genere una nomenclatura clara cuando el español era incipiente. Es decir, hasta 1492, con la gramática de Nebrija, o sea, prácticamente previo a ello, pues no tenemos normas. O sea, sí, de manera popular ya no están hablando en latín, ya están hablando en español, pero es decir, no tenemos una nomenclatura, un método claro para decirle a las cosas como son. Lo más fácil fue hacer lo que hizo Nebrija, que fue traducir una gramática latina al español. Y recuerden que Nebrija primero, antes de hacer la gramática en lengua española, había hecho una gramática en latín. Entonces, eso fue lo más sencillo que sucedió en aquella época. Pero pedirle al siglo XVI y al XVII tener una nomenclatura clara, como lo hizo Díez Echarri, decir, ¿por qué al verso no siempre se le dice verso?
es pedirle mucho. Si en la actualidad, hoy, cuando nos metemos en una cuestión de sílaba acentuada o no acentuada, acento rítmico o antirrítmico o periodos rítmicos, no nos ponemos de acuerdo. No vayamos tan lejos. Isabel Paraíso le dice al verso línea poética, como una alternativa para no repetir tanto verso, para al final de cuentas ahí está otra nomenclatura para el mismo fenómeno, que es la línea poética, verso, metro, hasta si quieren pie, si hay que recuperar un poco el vocabulario del siglo XVI-XVII. Y por otro lado, corrías con el arte grande de la lengua castellana, ¿cómo se llamaba? Sí, grande. Sí. Que hasta ahí todavía hay propuestas para la correcta escritura. ¿Para qué queremos una C si tenemos la K? ¿Para qué queremos una Q si tenemos la K? ¿Para qué queremos una Y si tenemos nuestra I latina? ¿Para qué queremos una... no me acuerdo qué otra letra estaba quitando. Creo que era la G no es cierto, no existía ese era Juan Ramón Jiménez, demonios. No recuerdo qué otra letra quitaba, pero simplificando la forma de la escritura, que si hubiera avanzado la RAE ahorita no estuviera recibiendo tantas mentadas de madres con las inclusiones que está haciendo y exclusiones con las tildes, pero 1604, 1610 más o menos es cuando se publica, y aún hay problemas para la escritura correcta del español, aún hay propuestas de cómo hacerlo simple y fácil, o por la razón que haya tenido Correas en la mente. Sí. Ahora, querer hacer un método específico para llamar a las cosas. Lo primero que arreglen el lenguaje, luego vemos nomenclaturas, ¿no? 1625, para dar la fecha exacta, Arte de la lengua española castellana, ¿no? Es la que te estás refiriendo de Correas. Sí, tienes toda la razón. Ahora, yo sé que los teóricos actuales dirán, bueno, sí, pero esto de línea poética surge de un problema mayor, que es las extravagancias o los ejercicios que sucederán desde el modernismo hasta la posmodernidad, es decir, la ruptura del verso y la ruptura de la métrica y la ruptura de todas las artes y tal, pero llevando hacia el siglo XVI y XVII, la ruptura también es muy fuerte, porque estamos hablando del cambio de sílaba larga y corta a sílaba acentuada y no acentuada. Entonces, el traducir las gramáticas y la cuestión silábica grecolatina, que ya ahí era todo un problema, ¿no? Porque esta cuestión de larga y corta no es igual en el latín que en el griego, ¿no? Y los espíritus no son iguales en el latín y en el griego. Entonces, estos posibles acentos, llevar eso hacia esta nueva lengua romanceada, pues es complicado. Entonces, tener una nomenclatura clara de qué es la sílaba acentuada, cuando ya para 1492 no quedaba ni siquiera claro que era la sílaba larga y la sílaba corta en el español, porque nadie sabía ya cómo se leía aquello, nadie sabía distinguir en qué consistía una larga y en qué una corta. Se hacían, se imaginaban posibles recitaciones, pero ya no había constancia de cómo funcionaba aquello. Eso lleva una complejidad muy dura, en la cual estos teóricos se están metiendo, y pedirle una nomenclatura clara es pedir otra vez, como decía, es demasiado, es demasiado. Sí. Con el simple hecho de que, no recuerdo si este es el Pinciano, tampoco fue Carmona, no fue el ejemplar poético, creo que fue Carballo, es que lo leí hace poco con el Cisne de Apolo, pero más me parece que es del Pinciano, que decía, es que nosotros no tenemos largas y breves, no podemos manejar nuestros versos en pies, no podemos hacer construcciones de pies, porque nuestro lenguaje es intensivo. O sea, nosotros tenemos, o las pronunciamos o más fuerte o más débil, pero no más largas ni más breves. Entonces, ya está presentando ahí lo complejo del problema, y creo que sí es el Pinciano. Ya está presentando el meollo del asunto, el Pinciano. Y más adelante vuelve con lo de largas y breves, que yo pienso debería de entenderse como acentuada e inacentuada. Sí, como un errorcillo que se le pudo escapar. Al final de cuentas tampoco es... que
más un despiste que un error de método. Unos sociolectos, una cuestión de regionalismos, es decir, hasta qué momento, hoy en la actualidad, nuestros profesores nos enseñaban la cuestión de acentuación, donde la sílaba fuerte y la sílaba débil, ¿no? Y te decían, es la fuerte. Y hoy, análisis de acústica demuestran que no es en la cuestión de intensidad donde radica el acento, que también son cuestiones dinámicas donde entra el tono y la duración, sí. Porque lo metes al oscilograma y resulta que una sílaba que la maestra en primaria te decía que es la que suena fuerte, pues resulta que lo ves en el oscilograma y no tiene mayor intensidad, sino lo que está sucediendo ahí es una cuestión de duración, o es una cuestión dinámica con el tono y la duración, o qué sé yo. Entonces, es muy complicado la cuestión sí. de pedirle una nomenclatura clara a estos teóricos. Y pensando en el siglo XVI es que no tenían oscilogramas. Podemos partir de algo muy que podría resultar hasta evidente, de esta idea del pinciano. Si carecemos de sílabas largas y breves, si nuestro lenguaje es intensivo, y me pareció haberle leído algo por ahí a Isabel Paraíso respecto a lo que mencionas, de que conforme a lo que tú digas, cómo lo digas, se pueden mover los acentos, y ya es cuestión de pronunciación, no de gramática, y de hecho es inintencionadamente, para colmo. O sea, no es algo que voy a cambiarle el acento a mente, voy a decir mente, a ver quién la capta, ¿no? Es algo, venga, al uso. Sí, al uso. No se puede regular. Pero bueno, lo que decía yo. El pinciano, lo que se puede extraer de eso es, si no contamos con breves y largas, sino con sistemas gramaticales de acentuación, entonces podemos prescindir de los pies. Por ahí tengo una teoría, y creo que ya te la había platicado alguna vez. Podemos prescindir de los pies y hablar de acentos. ¿Qué le conviene al acento sin llamarlos trocaicos, sin llamarlos espondeos, sin llamarlos peones? No, simplemente ubicar los acentos y ver qué efecto está dando el sentido del verso. Ya un poquito más minucioso las letras que componen las palabras, que componen a su vez el verso, que también influyen en el tono que le da uno. Fuera de, insisto, Lope de Vega y, si no mal recuerdo, de Boyle, cada preceptiva del siglo XVI y XVII hacen referencia a su vocalización. Caramuel, a mi gusto, lo lleva muy al extremo de incluso anular la última sílaba, y un endecasílabo es un decámetro para eso. Sí. Que bueno, a nivel teórico es una propuesta interesante, a nivel de ejecución también pudiera ser interesante. Pero digo, también para ya no meternos en tanta bronca, lo dejamos en que siguen siendo endecasílabos los de 11 sílabos, donde esté el acento. Pero bueno, todos hacen hincapié en el sentido oral que tienen los versos, y están intentando dejar de lado el sistema de pies, porque el verdadero valor de la poesía, sea lírico-dramática, está en su pronunciación, está en su ejecución vocal. Y de repente llegamos al siglo XX con otra vez Díaz Echarri, Domínguez Caparrós, Tomás Navarro Tomás, Antonio Quilis, y te sacan unas teorías de pies, Ana Cruz hace 20,000 cosas, que lo único que hacen es medir el fenómeno de manera visual. Sin duda. Y medir es darles mucho crédito. Describir el fenómeno, de cómo nosotros percibimos el fenómeno literario hoy día, por la vista. No vamos en el metro leyendo en voz alta un soneto de Lope de Vega o un fragmento de una obra de teatro de Calderón. Los vamos percibiendo por la vista nada más, de forma callada. Y esto en primera afecta la forma en que lo percibimos, y en segunda afecta la forma en que lo comprendemos y en la que lo teorizamos o lo criticamos. Y llegamos a darle la razón a Tomás Navarro Tomás en algún punto, siendo que no la tiene, porque, insisto, nada más está describiendo el fenómeno de manera visual. Y lo que te comentaba hace rato, ¿cuál es mi frontera para marcar pies? Toda una palabra
una palabra de 3 sílabas con sílaba en medio. ¿Va a ser dáctilo eso? Va a ser un dactilo, o le corto antes y hago que sería un troqueo y troqueo, un anacrucis. Ajá, y dejo la otra silabita para juntarla con la otra palabra. Es que eso no se puede. O sea, bueno, para mí no tiene sentido cortarle una sílaba para juntarle otra, nada más por hacer pies. Sí, por hacer pies. No le veo el sentido. Si quedan claros, digo a toda, que buena onda, ¿no? Y están ahí accidentalmente, y si quieres, los pies, bueno, hablando del siglo XVI y XVII, en el modernismo sí hay versos que están compuestos con pies bien marcados. Sí, como exámetros, ejercicios que se hicieron. Ahí está también Sinibaldo de Mas, ¿no? Aquel teórico que hará su manual de que él estaba convencido, su poética, de que se podía recuperar el pie métrico y analizar toda la historia de la poesía hispánica a través de los pies métricos y genera un nuevo modelo hasta de hacer poesía, ¿no? Sinibaldo de Mas, ¿no? Ya era por ahí una traducción al arte poética de Horacio, justamente en hexámetro. Interesante el fenómeno. Sí, coincido contigo en que la cuestión de la oralidad es fundamental para entender estos fenómenos tanto teóricos como creativos que están sucediendo, no solo del ámbito lírico sino dramático, y creo que otro elemento que marca la diferencia, que no tenía Tomás Navarro Tomás, o que sí tenía Tomás Navarro Tomás y que no aquellos, es la cuestión de instrumentos para fijar la impresión estética del hecho musical. Es decir, él tenía pues un cronómetro, tenía aquí una grabadora para poner pausa y tal, y estar midiendo, una hoja de papel, es decir, tenía toda una infraestructura que podía hacerlo. En cambio, aquellos necesitaban ciertos elementos mnemotécnicos para el aprendizaje, y ahí también la oralidad y la métrica juegan un papel fundamental para la cuestión del aprendizaje, de la memorización, no son gratuitos, que claro, ya siglo XVI y XVII la industria editorial había avanzado y cada vez se ven menos manuales de medicina o de matemáticas escritos en verso. Pero si nos remontamos en la antigüedad clásica y todavía en la baja Edad Media, encontramos muchos manuales de medicina escritos en verso, no porque sonaran bonitos, sino porque era la manera en cómo se retenía. Ajá, de mnemotecnia, los manuales de herbolaria, manuales de herbolaria. No recuerdo cómo se llaman, los que estudian las piedras, y no son geólogos. Los efectos de las piedras preciosas. Es que Alfonso Alzate tiene un libro sobre piedras preciosas. Sí, es muy bonito el libro. Y creo que, si no mal recuerdo, está en verso. La general historia de España de Alfonso Alzate está en verso, y tampoco es... Bueno, ya pasó a ser parte de la historia, pero el mío sí había otro parecido. El mío sí, una épica de un ¿Española o...? Española. Y no era, evidentemente no era Bernardo del Carpio. Pero bueno, limitémonos así. Que ya es con evidentes ficciones un texto histórico, o que podemos sacar construcciones históricas de él, de su organización social, del vasallaje, demás cosas. Y la general historia, pese a que también originalmente está hecha en verso, no tiene esa carga de ficcionalización que pudiera tener el Music, de que, aunque sí la tiene de mito, de hacer legendario la fundación de España, en algunos momentos de Alfonso el Sabio, pero no era su intención, es nada más como de nuestro reino nació de algo grande y está destinado para algo grande, es darle un sentido mitológico al asunto. No obstante, su finalidad no es estética, es histórica, que se tome como un hecho fehaciente e indudable. Sin duda. Entonces sí, tiene razón, es un recurso mnemotécnico y oral, pero también con efectos orales. Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, leer este poema de Quevedo, que escucha con los ojos y ve con los oídos, algo así dice, que la metáfora va porque está leyendo.
mismo sentarte en tu cama o en una silla y leerlo con toda la calma del mundo, a tratar de darle las entonaciones necesarias para darle esa emoción, que probablemente es lo que quería hacer Quevedo. Ahora, por otro lado, decías, Navarro Tomás tenía herramientas tecnológicas de su tiempo necesarias para hacer mediciones. No voy a llegar con el tipo que toca la cítara, decirle nada más toca do, y sí puede tocar do nada más, pero una sola nota, sea tan larga como quiero, tan corta como quieras, no dice gran cosa. Tendría que ejecutar toda la pieza, el do en su todo, para que pueda hacerlo. Entonces, de nada me sirve medirle el tiempo a una simple notita, porque no le estoy apreciando cómo está funcionando en el conjunto, dure lo que dure. Puede ser una nota larga, pues una nota breve, pero si no está en su conjunto no se va a entender. Entonces también habría que replantearse qué tanta valía tiene hacer este tipo de mediciones tan precisas en el avance en el conocimiento de un texto literario. Porque digo, conocimiento va a aportar, pero para conocer un texto literario como tal, habrá que planteárselo en su defecto. Y también nos da elementos para entender por qué estos tres modelos y por qué el modelo aristotélico poético va a triunfar más, aunque el pinciano lo haya hecho, aunque tengamos ahí algunos elementos, pero este modelo aristotélico triunfa más después del 18 en adelante hasta la actualidad, porque bien o mal tomas un manual de métrica y se parece más a la poética de Aristóteles en esta cuestión impersonal, en esta cuestión de analizar por módulos, por temas, desarrollar un fenómeno, que a la cuestión de los diálogos y a la cuestión de poema didáctico. O sea, también el hecho del diálogo implicaba, pues, digamos que focalizarte en alguno de ellos, ya sea el maestro o el alumno, y entonces generabas ahí una pequeña historia y era más fácil retener esa historia que ir aprendiéndote tomo tras tomo de la poesía, tomo tras tomo de la gramática. Es decir, una gramática requería tener el libro físico, pero hasta que no se desarrolla la industria editorial, eso costaba mucho trabajo y entonces se requerían otros recursos, y por eso también Lope de Vega va a retomar esta cuestión de poema didáctico para darle en la cabeza a los académicos de aquella época y decirles, es que de teoría antigua la domino. Conozco de teoría, me meto en su campo y hasta los imito. Sí. Y los imito bien. Sí. No es cualquier texto. Ahora, un último elemento para ahora sí entrar ya a la discusión de los fragmentos. Lope de Vega no tenía algo que se fue perdiendo, que no recupera Lope de Rueda en la cuestión dramática de la comedia antigua, y era el papel que tenían los prólogos o el prólogo en la comedia latina, lo que hacía Terencio y Plauto en este primer momento donde aparece el que introduce el texto al público y que dice, bueno, aquí en escena ahora verán representar a dos mujeres que van a hacer esto, aquello, o la pérdida de una esclava, tal. En ese prólogo también se utilizaba para hacer cuestiones teóricas, y decían, algunos me castigan por cómo utilizo a los personajes, pero no se han dado cuenta que yo de tal, y hacía teoría literaria el dramaturgo desde la escena. Eso pareciera que en el siglo XVI y en el XVII, ahorita hablando en lo que ha pasado del XVI, pareciera que no ha gustado, que el público no va al corral a escuchar teoría literaria. Entonces, al desaparecer este prólogo, tenía pocos espacios Lope de Vega donde discutir de su creación. Y es ahí donde otra vez vuelve a entrar este poema didáctico como lugar para reflexionar sobre el quehacer literario. Sí. Bueno, vayamos al primer fragmento que hemos seleccionado del Arte Nuevo para discutir, del verso 211 al 214, donde dice: el sujeto elegido escribe en prosa y en 3 actos de tiempo lo reparta, procurando, si puede, en cada uno no interrumpir el término del día. Híjole, sí.
una de las tantas contradicciones que le habían puesto a Lope. Primero, de no respetes a Aristóteles, no te pases del día, y luego lo que comenté hace ratito, de si vas a hacer cortes temporales grandes, pues hazlos entre jornada y jornada, no necesitas hacerlo a la mitad porque no se va a entender. De hecho, un ejemplo que me encanta de eso, aparte del rufián dichoso de Cervantes, es La prudencia en la mujer de Tirso de Molina. Así que el rey Fernando el Emplazado, creo que le llamaban, en el primer acto sale de bebé, en el segundo de niño y en el tercero ya de joven. Pero digo, los cortes temporales vienen entre jornadas. No es como, no recuerdo quién criticaba, de que sale bebé a la mitad, creo que Cervantes era, a la mitad del acto ya tiene barba. Sí hay una organización, pero insisto, es una especie de contradicción, no sé, en que fuera del sentido burlón o irónico que le puede impregnar Lope a este tipo de contradicciones, no les hallo bastante sentido. A menos que nada más sea, como habré insistido, una sugerencia de cómo hacerlo, pero pues digo, te lo dejo a tu albedrío. Ahí está, si quieres hacerlo en un día, que bueno, si no, pues parte los cortes temporales entre las jornadas. Es la idea que yo le veo. Ya es por uno, y por el otro de escribe en prosa, creo que nunca salió una comedia en prosa de Lope, ¿verdad? Pues sí. No lo sé, creo que no. Hasta donde yo he visto, nunca he visto así un borrador en prosa de Lope, que haya alguien diga, encontré este manuscrito por ahí donde el castigo sin venganza en prosa, ¿no? Curioso escribir en prosa, y lo que nos habla, bueno, no sé, propongo, ¿no? Lo que nos habla es marcar la diferencia entre el discurso prosaico y el discurso en verso. Es decir, Lope no pensaba en verso, no hablaba en verso. Lope pensaba en prosa y hablaba en prosa. Y el discurso en verso era una cuestión diferente y tenía un arte y un método diferente, y que no se podía hacer a bote pronto. O sea, tenía que reflexionarse. Y esto me lleva un poco hacia la cuestión horaciana. ¿Recuerdas aquello cuando Horacio decía en su carta a los Pinzones de que deje reposarse el verso? O sea, me recuerda aquello de que no vaya directo al verso, sino tiene que ir poco a poco. La sintaxis rítmica, o sea, utilizando estas cuestiones ya modernas, ¿no? de Aldrich Bellick, ¿no? La cuestión de el traspasar de la sintaxis gramatical o de la sintaxis prosaica a la sintaxis rítmica implica una ruptura donde se enfatiza la cuestión melódica, la cuestión rítmica. Entonces, eso por un lado, ¿no? Donde hay una diferencia, donde hay pasos que seguir, donde no se habla y se escribe en verso. Y eso también me lleva a otro punto, que es la cosa de la Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia, que si recordamos Rengifo en su laberinto que tiene al final de rimas, la Gaia Ciencia eran en la Edad Media estos diccionarios de rimas en donde la cuestión del metro no era tan importante, digamos, que en el quehacer poético, sino la cuestión de la rima que se le iba dando, ya sean pareados o no, ya sean diferentes formas estróficas. Entonces, estos diccionarios de rimas ayudaban al quehacer poético. Y me habla un poco de esta forma de hacer la comedia que tiene Lope, donde pareciera, habría que pasar del ámbito teórico al ámbito práctico, en donde pareciera que está utilizando una infraestructura especial para poder hacer sus obras de teatro. Es decir, no se trata de que voy caminando y me voy inventando una comedia, sino que requiero ciertos elementos para ir construyéndolas. O sea, necesito una infraestructura, un diccionario de rimas tal vez, una cuestión prosaica tal vez, un paso de una sintaxis gramatical a una sintaxis rítmica. No sé. Pero también hay que, bueno, con respecto a la Gaia Ciencia, no hay que olvidar que la gran parte de la producción lírica medieval es oral, producción oral, se compone, como dicen por ahí en el aire, las componen. Y sobre todo cuando son composiciones populares,
todas las que recogió Sí. Margit Frank, mucha gente más, nada recuerdo a Margit. Pero son composiciones breves que no atienden a la métrica sino al ritmo, y pues que sí, básicamente la composición es meramente oral, no se sientan a escribir sesudamente como ahora los que se dicen poetas y los que sí lo son, están ahí todo el día rayoneando y demás, nada más se les viene a la mente y conforme les va sonando lo van creando. La poesía medieval culta ya es otra cosa. O sea, ahí sí hay ya un poquito más de introspección, no es introspección, de reflexión respecto a... Sí. Pero... Y de medición. De medición. De medición, de ahí que ahí uno encuentra de manera más evidente la métrica exacta que en la cuestión del romance, ¿no? Donde fuera del octosílabo, o sea, cuando se alarga un poco que generalmente son octosílabos, pero bueno, encontramos mucha polimetría, justo por esta cuestión de oralidad, ¿no? Y regresando ahora sí al tema de esto del arte nuevo, es evidente que no van a componer así el hilo, pese a que mucha gente pro Lope, y me refiero a que están a favor de Lope, no al grupo, el oído musical y de Lope y si lo tiene, digo, para tener una producción lírica o por lo menos en verso tan inmensa, supongo que lo tuvo. En algún momento los versos le salían como la sangre en una herida, muy fácil, demasiado fácil. Sí, para el tamaño de producción que tuvo, solo así. Sí, pero no sé, no me gusta mucho la idea de pensar en el gran genio que es como dices, iba pensando en verso, allí hablaba en verso. Sí tenía en algunos puntos Lope de qué de sentarse a sin duda. Por ejemplo, hay muchas comedias semejantes, entre ellas, de hecho no recuerdo títulos ahorita, pero que varían por pequeñas cosillas, y él las vendía como dos distintas y hasta la fecha las manejan como dos distintas. Ese autofusilamiento, podríamos decirlo, O intratextualidad. es que es demasiado, es como si tuviera dos testimonios distintos del mismo texto, nada más que con títulos distintos, donde la variación son que en una serie de redondillas una redondilla cambia. Por eso digo, no sé si pudiera tratarse de intertextualidad cuando es casi una calca de su comedia anterior. Pero el meollo del asunto. Fuera de eso, hubo obras que sí tuvieron un éxito impresionante. Lo más evidente, las comedias más famosas de hoy día, El castigo sin venganza, La dama boba, El caballero de Olmedo, que para tener tanta complejidad en cuanto a la acción, a cómo está planteada, a la métrica que la compone, no creo que haya sido tan así como todo el mundo cree, que se sentó y se puso a escribir y que casi hasta dormido las acabó. Y tampoco tengo la total certidumbre de que se haya escrito en prosa previamente antes de hacerlas ya en verso. Digo, es complejo el asunto, y más complejo aún cuando, hasta donde yo sé, no se ha encontrado una versión en prosa de ninguna comedia. Coincido contigo, pero esperemos que lleguemos al acuerdo de que al menos hay el reconocimiento de que una cosa es prosa y otra cosa es verso. Sí. Y que la sintaxis que ocupan aquellas, utilizando criterios formalistas, son diferentes. Totalmente. Son diferentes, pero que en el hecho de creación de la comedia hay toda una metodología que pueda ser o no que Lope le esté plasmando en su arte nuevo. Igual y es una broma que está haciendo para despistar a los malos comediógrafos, donde tal vez tomen esto como que este es el método para hacer comedias, así voy a poder escribir más de 400 y tantas que lleva Lope, según él mismo dice en el arte nuevo, cuando lo escribe en 1609. O sea, tal vez no es un arte poética, pero sí vemos ciertos reconocimientos, diferencia entre prosa y verso, en el ámbito sintáctico, ¿no? Y que hay un hecho metódico, sea este o no. Sí, tío, lo veo difícil, pero sí. Nos vamos a otro fragmento, ¿te parece? Vamos. Dice:
Comience pues, y con lenguaje casto no gaste pensamientos ni conceptos en las cosas domésticas, que solo sea de imitar de 2 o 3 la plática, mas cuando la persona que introduce persuade, aconseja o disuade, allí ha de haber sentencias y conceptos, porque se imita la verdad sin duda, pues habla un hombre en diferente estilo del que tiene vulgar cuando aconseja, persuade o aparta alguna cosa. Diónos ejemplo Arístides, retórico, porque quiere que el cómico lenguaje sea puro, claro, fácil, y añade que se tome del uso de la gente, haciendo diferencia el que es político, porque serán entonces las dicciones espléndidas, sonoras y adornadas. Mira, me equivoqué, parece que sí hace alguna alusión a lo oral con respecto a cómo expresarse y qué tipo de expresiones usar. No es lo mismo un discurso político, como bien menciona, que un discurso más familiar. Si no me recuerdo era Quintiliano, que decía como respecto al orador, que las palabras deben de estar tan bien acomodadas que el puro efecto de decirlas sea capaz de convencer a tu público. En este incluso entraría lo de que escoja los versos con prudencia, algo así. Me parece que va por ahí, la adecuación, ahí sí sería temática del lenguaje del personaje. Si bien es cierto, no vas a hablar de diversos temas con el mismo lenguaje, con la misma propiedad, ni mucho menos. También puede entrar un poquito en lo de verosimilitud. Sin duda. No vas a poner a hablar de política a un caballero como si él estuviera cortejando a una dama, por ejemplo. Si son distintos tipos de lenguajes los que sugiere, supongo, va a manejarlo. Hay que manejarlo. Y afectan, insisto, en cómo también se recita. No se recita, no le habla un caballero al rey con la misma gravedad, con la ligereza que se va o por la requerida más bien para hablarle a su igual o a su lacayo, bueno, a su criado en el teatro. Así es, este sí puede ser un poquito más con respecto quizá al dispositivo de los textos dramáticos. Sí, yo creo que sí. Sí, coincido. Y este juego de dramatológico de utilidad teatral, ¿no? donde el personaje que está en escena está ahí cumpliendo una función dentro de la gran obra de teatro. Es decir, esto que pasa en escena, todos los elementos, y ahorita me voy a la cuestión sonora, las palabras, todos los elementos que están ahí están cumpliendo una función. No hay nada casual o nada de más, y que nos recuerda al teatro que hacía Plauto y Terencio, ¿no? A la comedia latina, donde a diferencia de la tragedia latina de Séneca, donde ahí sí veíamos elementos de más, donde las obras se alargaban y esto y aquello, sí, claro, porque aquel teatro no estaba pensado para su representación, estaba pensado más para una lectura y una reflexión, ya sea con un auditorio erudito, pequeño, o ya sea en silencio individual, a diferencia de Plauto Terencio, donde todos los elementos que aparecían en sus comedias cumplían una función. Entonces vemos allá la vinculación de Lope, no con la tragedia, sino con el hecho cómico y con sus grandes referencias que vamos a ver a través del arte nuevo y a través de sus obras, que va a ser Plauto y Terencio. Plauto y Terencio como elementos básicos para entender la dramatología del hecho teatral, del hecho lopesco, de la creación lopesca. Y me voy hacia otro punto, que es hacia donde me interesaría que discutamos un poco, Carlos, que es la cuestión de lo sonoro. Dice, porque las dicciones sean espléndidas, sonoras y adornadas. La cuestión de la sonoridad, de que las palabras que se escogen para estos versos, para esta composición en la comedia, no son palabras que en su recitación, en su escanción, suenan de manera baja, sino que suenan de manera sonora. Y eso me lleva a vocales abiertas,
me lleva a lugares donde tengan que estar esas vocales abiertas, me lleva hacia la cuestión temática, hacia los matices que tendrán las vocales abiertas en diferentes momentos y las vocales cerradas en diferentes momentos. Es decir, Lope está pensando en el hecho sonoro. Sí, dirán, bueno, eso es obvio, pues es una obra de teatro. Sí, pero no tan obvio para muchos. Sí, porque se lee en silencio. Pero en el ámbito métrico tiene muchas implicaciones el que la palabra sea sonora, porque hay un reconocimiento del acento rítmico. Sí. También añado yo que por sonoridad puede estarse refiriendo a la armonía de que las palabras que empleen estén escogidas y armadas de forma tal que suenen bien en su conjunto, que al momento de recitarse todas, como dices, puede ser una especie de aliteración con puras as, puras vocales abiertas, y que suene bien porque están todas acompasadas tanto en ritmo acentual como en su modo de expresión, como el contenido del verso. Entonces, yo nada más voy a añadir eso, que hay también en cuanto a su relación con los demás, con su todo, no, como decías, ¿no? Pues la relación entre acentuada y no acentuada. Sí, acentuada. Abierta y cerrada. También, evidentemente, las consonantes que se emplean, que todo esté armado de forma tal que la sonoridad sea armoniosa, que no armonía en un sentido melódico, en un sentido musical, que haga armonía con lo que se está expresando, insisto. Porque estoy un poco obsesionado ahorita con que lo que se dice está en relación con cómo se dice, por evidente razón. Sí, pero coincido contigo en que estas dicciones, al ser espléndidas, sonoras y adornadas, pues sí hay un reconocimiento de cierta armonía, aunque hubiera sido fácil para él decir, bueno, y que se canten, y que se escuchen, y musicalizadas, es decir, meter el hecho musical, y eso me lleva a los límites de la sonoridad que tendrán estas palabras, estas dicciones espléndidas. O sea, hay un límite que va del hecho de la prosa, que veníamos de la estrofa, de los versos anteriores, de que escribas en prosa, al paso al verso, al otro límite, que será la música. Porque va a haber una diferencia, al menos para mí es evidente, entre en el hecho estructural de la construcción del verso, entre los pasajes que están destinados para el canto, donde ya sea por una acotación, por una didascalia explícita o una implícita, se nos dice, estos textos serán cantados, a los que tan solo son escandidos, a los que son recitados por él. Hay una diferencia, y creo que él aquí lo que está marcándonos en esta cuestión métrica que nos interesa a nosotros es que esto no es prosa. Exacto. Donde las palabras espléndidas, sonoras y adornadas están tiradas sin ton ni son, sin ningún acomodo. Aquí hay un acomodo de ellas, pero esto tampoco es música. O sea, esto no llega hasta ser una armonía de que se cante, porque habrá sus diferencias, creo yo, entre los pasajes cantados de los pasajes tan solo escandidos. Por eso hacía la precisión de no me refiero a armonía no en cuanto a melodía, no en cuanto a música. Porque es evidente que si se busca una cierta regularidad acentual para lograr esa armonía, todo se va a hacer monótono. De nada no, de muy poco serviría entonces variar las formas métricas. Pero me acuerdo de un artículo de Pedro Ruiz Pérez, donde afirma que para él una auténtica obra polimétrica es aquella que por fuerza tiene tanto como endecasílabos, como octosílabos, como heptasílabos. Pero se van los versos básicos de la versificación española de aquel entonces, el endecasílabo y el octosílabo. Es decir, que haya distintos metros, distintas medidas. Sí. Me gustó lo que dijo, pero no estoy totalmente de acuerdo, porque en el ritmo no solo es la cantidad de sílabas. Influye el acento, influye la rima, influyen las palabras, influye incluso la forma de la estrofa, si es estrófica o no el tipo de
de versos que está utilizando el dramaturgo, y el tipo de rima, si es abrazada, cruzada, además todo esto influye ya en general en el ritmo que tienen los versos. Entonces no creo que solo sea cuestión de medida. Por otro lado, me parece que es el Divino Orfeo, es donde lo encontré, y un pasaje de Psiquis y Cupido para Madrid, los dos de Calderón de la Barca. Los pasajes que son cantados no tienen regularidad métrica como tal, pero sí tienen, regularidad en cuanto a que se están repitiendo los patrones acentuales a cada momento, en todos los versos. Pero sí hay ciertas concordancias en los acentos. Si en el primer verso Calderón acentúa la segunda sílaba y la cuarta y la séptima del verso, en el siguiente va a acentuar tercera, quinta y séptima. Ahí son intervalos más o menos semejantes que a mí se me figuraron en su momento, cuando los leí, a los intervalos musicales, a los compases. Nos podría hablar incluso, ya viéndolo desde esa perspectiva, de una reconstrucción musical, en cuanto a compases, y la música era muy alegre, muy pausada, y por tanto tiende a la tristeza, etc. Pero bueno, eso ya se lo dejo a alguien que sepa más de música que yo, mis conocimientos son basiquísimos. Pero bueno, sí hay cierta regularidad, pero no tanta como para hacerlo monótono. Sí hay una diferencia entre el verso que requiere recitación y el que requiere canto. Sí lo hay, ahí sí te doy toditita la razón. Sí. Y no es intuición, eso es que sí lo hay. Digo, faltará hacerlo en un corpus extenso, pero sí, de que hay diferencias las hay. Y bueno, entonces coincidimos en que hay un reconocimiento por parte de Lope de la diferencia entre prosa-verso, entre lectura prosaica, recitación y canto, ¿no? Así es. Aunque no lo diga de manera explícita, o sea, sí hay indicios que pudiéramos llevar hacia allá. Nos vamos a otro fragmento, ¿te parece, Carlos? Me parece. Dice: si hablar el rey, imite cuanto pueda la gravedad real; si el viejo hablare, procure una modestia sentenciosa. Describa a los amantes con efectos que muevan con extremo a quien escucha. Los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitarte, y con mudarse así, mude el oyente. Pregúntese y respóndase a sí mismo, y si formare queja, siempre guarde el debido decoro a las mujeres. Pues vamos a... Nos estamos acercando a jalar de una vez la harina a nuestro costal, porque sí, lo que dice tiene mucho que ver con lo que va a seguir, que es ya la cuestión métrica. La gravedad real del rey, el viejo con sentencias, los amantes con afecto, el soliloquio sea tal, y de hecho hay un Rodríguez Cuadros, ahorita lo cuento, reproduce un testimonio del siglo XVIII, me parece, sobre una relación, un romance. Dos, de hecho. Quejarse, bueno, ya el debido decoro a las mujeres creo que es más consejo moral que de composición, pero nos lleva a lo siguiente, a lo de la versificación, y a replantearnos cómo salvo en cuestiones orales, en cuestiones ya de recitado, ¿cómo imitas la gravedad de alguien? ¿Mediante qué? Es pura retórica. Bueno, yo tengo la teoría de que es pura retórica, de meterle sobre todo mucho hiperbatón, ¿no? Evidentemente hiperbatón bien hecho, que hay hiperbatos que utiliza Calderón de modo chusco y tiene un efecto buenísimo. Pudiéramos decir que hasta lo podemos tachar de antigongorino, cosa que no, porque es evidente que Calderón admira mucho a Góngora desde el uso de muchos recursos del poeta cordobés. Pero bueno, ¿cómo imitas esa gravedad? ¿Cómo sabes tú, como comediógrafo en medio del siglo XVII en la Plaza de Madrid, que nunca ha visto al rey, imitar la gravedad del rey? O alguien joven que en sus abuelos, bueno, es que también son concepciones de viejos muy distintas a las nuestras, pero a los 40 años creo que ya eras abuelo. Yo tengo 31 y ni padre soy, Dios me libre. Entonces, digo, la concepción de viejo ya es muy distinta, ¿no? ¿Cómo imitar
tú siendo un dramaturgo de 18 años, la gravedad de un señor de 40, o bueno, lo que ahorita consideramos un señor, un viejo de 40 años, ¿cómo limitas si vas a imitar a tu papá y qué tal si tu papá es bien mal hablado, jugado, bueno, gente baja y ruin, como podrían catalogar en el siglo XVII, y no conoces un viejo sentencioso que te pueda guiar por que con finalidades prácticas es muy en cuanto a composición se me hace complicado cómo imitarlo. Ya en cuestiones de cómo darle vida y es meterse con el trabajo del actor, pero en material literario cómo los podría llegar a imitar. Creo que lo más fácil, y no lo incluye, si no lo incluye Lope en este fragmentito, es imitar el lenguaje de los villanos. Les metes palabras rústicas, español viejo, todavía medio latinizado, cambias la L por la R, algunos rasgos de léxico villanesco, que creo que sería el sayagüez, o como hablaban los negros, bueno, como dicen que hablaban los negros, un negro del siglo XVII en realidad. ¿Cómo imitar? ¿Cómo plasmar? Bueno, digo, esas son formas sencillas, pero cómo imitar a un personaje en particular que refleje esa gravedad, o esa majestuosidad, o ese amor. Si aunque estaba enamorado, ¿cómo demonios voy a saber qué es, cómo se hablan los enamorados? Voy a ir con mi hermano a que me platiquen sus anécdotas, y eso no me garantiza que sea algo muy efectivo. Entonces, de manera literaria, ¿cómo imitas todo eso? Sí, creo yo, no sé si te daré la respuesta, ¿no? Simplemente sigo con tu discusión. Nos ha dado ciertos indicios Lope en su arte nuevo, o sea, la cuestión de la palabra sonora, regresemos a ese punto y ahorita voy hacia allá. Dentro del verso, ¿cuál es la palabra sonora? Aquella que posee el acento rítmico. Más que el acento rítmico, yo diría, bueno, y alejándonos un poquito de ese tipo de método de nomenclaturas modernas, yo diría más a la palabra que tiene más fuerza y más significado dentro del verso. Muy bien, utilicemos nomenclatura vieja. Aquella que tiene el ictus. Ajá. Aquella que tiene ese golpe fuerte, que nos va marcando la cadencia del verso, es la que es la sonora, es decir, un nexo, una conjunción, una preposición, no será sonoro. No en un primer momento, tendría que hacerse una violencia en el lenguaje para colocarlo en un lugar preponderante, digamos un acento obligatorio, es decir, si es un endecasílabo, pues ponerlo en décima, para que entonces una preposición, una conjunción, pues lograse tener esa sonoridad. Ajá. A fuerza de su posición dentro del verso y también del silencio que viene, la pausa versal contigua, ciertos elementos. Entonces partamos del hecho de que la sonoridad que pueda tener la palabra en el verso es porque está ocupando un lugar en el ictus rítmico que llevará, en los ictus rítmicos que llevará ese metro, ese verso en particular. Entonces, bueno, ya ahí tenemos ciertos indicios, esa sonoridad, esas palabras sonoras que él nos decía en versos anteriores. Ahora, si me dice que eso está vinculado, aparte de utilizar esas palabras que doy por hecho, que cada una de ellas tiene un contenido, es decir, que serán adjetivos, verbos, sustantivos, adverbios, o sea, cada una tiene un contenido semántico importante y una carga semántica. Bueno, aparte de eso, en su conjunto deberán manejar un tono. Y es ahí, en la cuestión de tono, donde podremos manejar esto de imitar la gravedad real, en el caso del rey, la modestia sentenciosa, en el caso del viejo, el mover al público en el caso de los amantes, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si vamos ahora al ictus rítmico, estará metido entre dos elementos. En la cuestión de la vocal, y en el tono en el que se diga esa palabra, y esa vocal que será sonora por su ictus. Así es. Entonces, esto complejiza el arte nuevo.
porque no solo está hablándonos de manera explícita que ciertas estrofas van a servir para ciertos temas, sino que los personajes con ciertas características en edad y género, a través de las vocales y del tono en cómo se escandan, nos darán los elementos para la verosimilitud de la puesta en escena. Entonces, las palabras las escogió sonoras, las acomodó, pero también tiene un juego, su vocal y su entonación en ictus rítmico para que logre conmover al público. Sí, de hecho, me convence la respuesta. No sé si sea la respuesta, pero al menos la interpretación que doy yo a esto es que aquí está en juego el acento rítmico en términos modernos, el ictus rítmico a nivel vocálico y a nivel de tonalidad. Bueno, la respuesta a mis dudas, sí lo fue. Eso sí lo fue. Al arte nuevo, ahí lo someteremos a dictar una respuesta. Nos vamos a otro fragmento, ¿te parece? Antes de que te vayas, les quiero contar la anécdota que reproduce Rodríguez Cuadros. Comenta que en un pasaje de una extensión, durante una puesta en escena en el siglo XVII, que uno de los actores está en medio de su romance, de su narración, y se cae muerto. No había forma de saber qué le había pasado, no sé si fue un infarto o qué fue, pero cayó muerto. Entonces creyeron que era parte de la actuación y se separaron y lo ovacionaron a más no poder. No, pues si supieran que en realidad sí está muerto, no está actuando, pero no, pues se fue como muy fanfarria. Y el otro lo sacó de un libro del siglo XIX, me parece, que recopila documentos sobre representaciones del siglo XVII. Y había uno que muy narraba que una persona que está viendo la obra, un auto sacramental de hecho, que cuando el demonio terminó toda su narración, todos parándose y aplaudiéndole, ¡viva el diablo! En medio de un auto sacramental, o por lo menos de una fiesta dedicada al sacramento, a Dios, y toda la parafernalia, que todo el público se te pare y te diga ¡viva el diablo! Se me hace simpaticón lo que hizo, bueno, que haya recuperado estos ejemplos Rodríguez Cuadros, sobre todo por la importancia del romance, que ahorita la tomaremos si vamos para dónde debemos ir. Sí, yo quería unir a un, no me acuerdo cómo se llama el autor, no es Andrés Lorente, y en su El porqué de la música, es uno que escribió los 7 libros de la música, pero no recuerdo el autor. Bueno, ya en el momento que estemos haciendo la edición pondremos ahí la referencia. Pero en ese libro que si no mal recuerdo es del siglo XVII, los 7 libros de la música, él hace referencia, que no está en los 6 de San Agustín, él hace referencia, lo que dice es, bueno, siguiendo en esta cuestión de imitación que medio referimos al inicio del video, de cómo los teóricos están imitando modelos antiguos, en este caso los diálogos, la poética y la carta a los pinzones, aquel teórico en los 7 libros de la música rehará la música de San Agustín, sus 6 libros sobre música. Y él dirá en la introducción que San Agustín no quiso escribir el 7º, cosa que no está en la música de San Agustín. O sea, en ningún momento dice San Agustín, yo no escribo el 7º porque ya me dio miedo o porque ya no quiero. Pero él explica ahí que San Agustín tenía planeado escribir un 7º libro dedicado al canto, en poner en práctica las nociones que había hecho en los 6 primeros libros, ponerlo en práctica y decir qué es lo que se requiere para poder mover esas pasiones por medio del canto, porque San Agustín lleva el canto hasta cuestiones divinas. O sea, él va a manejar que hay una armonía en el universo y que esa armonía es melódica y que es la base de todo, y que dentro del alma, el alma tiene ese germen, esa semilla de esa armonía divina, de esa armonía universal. Y que bueno, entonces, y dice este teórico del siglo XVII
que San Agustín no se atrevió a escribir ese séptimo libro, que él sí lo va a hacer, casualmente sí quiere completar el trabajo, cosa que también era común en el siglo XVI y XVII, completar lo que le había faltado a Aristóteles, por ejemplo. La segunda parte de la poética. La segunda parte del hecho cómico. Que tampoco la prometió. Bueno, sí hay una promesa por ahí. No, ahí dice, de eso hablaremos después. Pero una cosa es hablar y otra escribir. Estamos de acuerdo. Ese pequeño detalle. Se lo tomaron muy a pecho. Que están buscando el Santo Grial. Efectivamente. Y hay pues el Pinciano lo hará, Carballo lo hará, Cascales lo hará, el completar el hecho cómico que le había faltado a Aristóteles. Bueno, pues estos 7 libros de la música van a completar en la parte del canto, la parte de la puesta en práctica. Y justo dice él que San Agustín no lo quiso hacer, no quiso escribir ese séptimo libro porque tenía miedo de que ese arte fuera utilizado para cuestiones demoníacas. De que en lugar de salvar el alma, se perdiera el alma a través de vicios y pecados, ¿no? Entonces por eso no escribe ese séptimo libro de la música. O sea, la importancia que tiene para aquellas personas el hecho de la performancia, del hecho de la sonoridad. Por eso otra vez esta discusión que llevamos horas y que serán muchas horas más de la importancia de lo sonoro es fundamental en la reconstrucción de nuestro pasado hispánico, porque si no tomamos estos elementos de oralidad y estos límites que venimos aquí marcando entre prosa, texto versificado, texto cantado, el dinamismo que hay entre ellos, nos estamos perdiendo de muchísimo. Porque para ello es cuestión de vida o muerte, como dirá este teórico de San Agustín. O sea, no quiso escribir ese texto último porque creía que estaba en juego las almas de la humanidad. De que se tomara su libro como un arma de destrucción masiva. Sí, quizá por eso nunca me dejaron estudiar el verso dramático con relación a los movimientos escénicos. ¿Qué tal si se nos vuelve dramaturgo o actor? Se queda aquí en Hispánicas. Nos vamos a otro fragmento. Dice, nos vamos acercando al meollo del asunto, que probablemente, tal vez para no acelerar el asunto, lo dejemos para el siguiente video, no lo sé. Dice, remátense las escenas con sentencias, con donaire, con verso elegantes, de suerte que, al entrarse el que recita, no deje con disgusto al auditorio. ¿Cómo ves, Carlos? De hecho, nos está dando una clave de lo que hablábamos hace un ratito de beats, de Mark Beats. Así, pero ahora en vez de buscar los errores, los cambios métricos, hay que buscar las sentencias y hay macrosecuencias. Entre más larga sea la sentencia, más peso tiene la estructura. Pues mira, aquí le mandas un tip de por dónde se puede agarrar para poder justificar la cuestión de macro y microsecuencia más allá. Al fin ya tiene Facebook. De la línea de aquellas líneas que encontraron los manuscritos, las rúbricas. Sí, al fin ya tiene Facebook Mark Beats. Le mando la liga del video por mensaje. ya le encontré. No sé, pero bueno. Acabamos de abrir la caja de Pandora, ¿no, lenta? En fin, es que, bueno, uno como aficionado a los versos en general, no solo al teatro, encuentra sentencias en todos lados, partecitas que no necesariamente tienen que ver con una estructura divisoria, dejando la broma de beats, y bromeo sin malos ánimos, lo respeto mucho. Que encuentras sentencias en todos lados. No creo que no sea de orden estructural lo que marque algún cambio en la dirección del discurso, quizá. Pero sí está siendo una marca didáctica esto del docere y del lectare. Pienso que va por ese lado. Y al final de cuentas se complementa con donaire, con versos elegantes, es decir, decirlo de forma tal que no parezca una sentencia de sermón de padre de una iglesia, sino que deleite, que sea un gusto para el oído escuchar aquellas enseñanzas que por ahí vas dispersando en tu obra teatral. Eso por un lado. Por otro, volvemos al oral. Otra vez,
No recuerdo quién era, o si nos contó alguno de los profesores en la UAM, que es probable que también lo haya salido de ahí, eso de que es que no iban a ver comedias, iban a oír comedia. Probable. Y creo que fue Lilian, porque es la que más nos ha insistido. Las muchas veces que llegué a platicar con ella, es una de las que más insiste. Es que el teatro para corral es muy básico, muy simple. No necesitan el grande decorado, ni nada más las puertas, una que otra tramoya, dependiendo del tipo de obra que sea. Y ya con eso basta. La indumentaria, evidentemente. No es como ahora que hace un par de años fui a ver un musical donde todo se movía así. Me remitió mucho a las obras paleceras de Calderón por toda la tramoya y la parafernalia que tenía. Pues ¿para qué quieren tanto, no? Con algo más sencillo hacen algo, pueden hacer un montaje mucho mejor. Es pura faramaya, pero bueno. Entonces Lilian siempre sostuvo esto, es que ellos no iban a ver, iban a escuchar la comedia, iban a prestar atención cómo recitaban. Quizás luego, bueno, cuando nos lo contaba yo me imaginaba a la gente así. Evidentemente sí, la gestualidad, los movimientos, alguna que otro elementillo dentro del tablado sí tiene que ver, pero es evidente que el protagonista principal de una obra de teatro es la voz y es la forma en que se están diciendo las cosas. Que volvemos quizá ya no sea como a modo de duda de esto de versos elegantes. ¿Cómo hacer versos elegantes? Para eso me iría a leer a Góngora, ¿no? Pero sí es se nota que en conjunto a las preceptivas de esa época, que deben ser más bien perceptivas que preceptivas. Todo el mundo habla desde su percepción de cómo suena bien. Lope te dice, haz versos elegantes. Bueno, para Lope los versos elegantes son una cosa, para el auditorio otra, para Calderón o para Tirso son otra, para un poeta lírico van a ser elegantes, otro tipo de, bueno, otra forma de construir los versos. Entonces, ya no es más a duda, pero sí es como observación más con respecto a algo que tú ya has tocado en algunos de tus artículos, que son perceptivas, pero no en cuanto a regulación, sino como a descripción o a descripción del fenómeno que está sucediendo. Entonces digo, como verso elegante, cada quien lo va a entender como se le dé la gana, pese a que, porque Lope lo está diciendo desde un punto quizás subjetivo. Desde ahí ya no está regulando, está sugiriendo y está describiendo cómo lo hace él. Si lo hace o si uno lo quiere hacer como Lope de Vega, debe hacer versos elegantes, pero no conforme a Lope de Vega, sino conforme al dramaturgo que los va a escribir. Pienso yo. Yo lo interpreto de esta manera. Versos elegantes sabía hacer Lope. Sí. Tanto así que nos está dando el ejemplo en el mismo Rimas. Sí. O sea, el verso elegante yo lo interpreto como este verso que se acota a un arte, es decir, que está bien hecho, que está bien medido, que estoy pensando en un soneto donde son versos elegantes porque está siguiendo una tradición, está siguiendo un modelo. Estoy otra vez pensando en Rimas, un modelo petrarquista. Y entonces cada uno de esos versos son elegantes porque están bien medidos, están bien acomodados sus acentos, están bien acomodadas sus estrofas, está bien acomodado el tema, la imagen poética se va desarrollando poco a poco, el clímax en la última estrofa se llega a tal. Pero eso sucede en estrofas o en poemas, bueno, pensando no solo en estrofas sucesivas o qué sé yo, en poemas largos, ya sea largos o cortos, cuando en el ámbito lírico todo tiene una causa por una cuestión poética, es decir, hay una tradición atrás que dicta que la sílaba lírica funciona de esta manera, que el romance funciona de esta otra, que la décima funciona ya, más allá de la cuestión estrófica y de la cuestión métrica de que tengan la cantidad o la rima adecuada, sino que los versos, cada uno, como decía Horacio, han sido reposados, hasta que han llegado a esa elegancia, que no son versos destinados, como decía Horacio, para un público vulgar, sino que están destinados para un público selecto, culto,
que será capaz de entender este tipo de armonías elegantes, bien hechas, bueno, bien estructuradas. O sea, yo así interpreto esta cuestión de verso elegante. Y ahora, ¿qué más interpreto? Interpreto momentos de la obra teatral. O sea, eso me quiere decir que no toda una obra, porque sería cansadísimo en el hecho creativo, no toda una obra se puede hacer como se haría un sonito. O sea, con ese método tan estricto, con ese apego a la tradición lírica, al hecho lírico, al género lírico, sino que ya en el hecho dramático, la cuestión métrica y la cuestión estrófica tendrá que adaptarse hacia las necesidades dramáticas, y que cuando se vaya a cerrar, entonces ahí entre el elemento lírico y entonces el verso sea elegante en esos cierres, para que la recitación quede fijada en la memoria. Y pues, yo sé que me iré por otro lado. Que sea con más intensidad. Que sea con más intensidad. ¿Cuántos no se le quedan a uno grabado las décimas de Segismundo, o ciertos pasajes de la Dama Boba, o de Fuente Ovejuna? Quedan ahí justo porque han sido rematados, las sentencias han sido rematadas con estos versos elegantes, con estos versos que quedan de manera mnemotécnica, de una manera fijados en la memoria, que eso era justamente la parte del hecho lírico, ¿no? A diferencia del dramático. Entonces, aquí también yo noto la diferencia del hecho de la creación del verso. O sea, no solo prosa, verso, canto, sino ahora verso lírico y verso dramático. Sobre todo. Que sucede una cosa bien curiosa. Alguna vez me cuestionaron cuando hice esa observación. No lo desarrollé porque no se me ocurrió planteármelo como objeto de investigación, pero sería un buen tema de investigación. Volviendo otra vez a las perspectivas, con la salvedad de Carlos Boyle y de Lope de Vega. Y yo diría González de Salas, unir ahí la nueva idea de la tragedia. De la tragedia de Castilla. Nueva idea de la tragedia. Lo olvidaba él, pero tiene razón. Dejando un poquito de lado estos tres. Los que hicieron perspectivas sobre lírica y dramática en conjunto. Sí. Los ejemplos que dan son incluidos indistintamente de la lírica y de la dramática. De hecho, hay un libro que supongo que es extracto o una partecita del Primus Calamus de Caramuel, que se llama Quilología, que es esto de las manos. Uf. Sí. Evidentemente, ese librito, que de hecho está buenísimo, se centra casi con exclusividad, si no es que con total exclusividad, es que hace referencia por ella a la teología, y de por qué los zurdos somos malos y los diestros son los defensores de la justicia, la paz y el amor. Pero bueno, la cosa es que hace citas ya específicamente sobre el arte dramático, o sea que no va por ahí el asunto, porque de hecho ese también le servirá a un orador. No sé si para ese entonces había oradores al estilo del tiempo de Quintiliano o de Marco Tulio Cicerón. Pero bueno, está enfocado al movimiento, a la gestualidad y a cómo usar las manos mientras uno habla. Entonces, de hecho tal vez tendrá que sacarlo. No hacen distinciones genéricas, sino de materia prima, llamémoslo. Es decir, son versos, venga, no necesitas saber si son dramáticos o si son líricos. Están construidos de forma que quiero, con la que yo te quiero ejemplificar. Yo sí, soy de la idea igual que tú, que hay una frontera, bueno, hay una división, y una división bastante importante entre un verso lírico y un verso dramático. Para empezar, un verso lírico yo creo que sí tiende más a la regularidad acentual, a la disposición de las tónicas, y un verso dramático no, porque lo haría monótono. Como es un poema extenso en varios metros, sería monótono intentar regular los acentos. Creo que esa es una de las principales diferencias entre uno y otro, aparte de que si extraes una tirada de redondillas de una obra dramática, le podrás entender, pero no con toda la complejidad que si lo leyeras dentro del contexto al que pertenece. Pero
Entonces, habría que plantearse que hasta qué punto sí hay una diferenciación genérica de versos, que digo, al final de cuentas la lírica y la dramática son parte del mismo género, la poesía, pero hasta qué punto se pudieran tratar como subgéneros, que pues, poesía lírica no solo en cuanto a composición, perdón, no solo en cuanto a recepción y composición, sino a teoría, es distinta de los versos dramáticos. Y hay cuestiones teóricas, que insistiré que es evidente que entre teoría y, entre composición y recepción sí hay diferencias, no abismales, pero sí importantes. Sí, coincido, y creo que lo resuelve un poco los formalistas, ¿no? Y en especial Jacobson, cuando da su función poética, ¿no? Este predominio del principio de equivalencia del plano referencial sobre el plano sintagmático, algo así, tal. Ahorita lo tengo a la memoria, ¿no? Lo traigo a la memoria y me cuesta trabajo. Pero bueno, creo que en estos límites digamos que del verso lírico, el verso dramático, o sea, sobre ellos hay otros límites, que funciona el principio de equivalencia, el predominio del principio de equivalencia. Arriba del verso lírico estará, coincido contigo, la cuestión musical. Abajo del texto dramático estará el hecho prosaico, o la prosa, la prosa, la narrativa. Tanto así que si pensamos en los entremeses de Cervantes, pues ha dado un paso hacia acá abajo, ¿no? Y se ha ido hacia el hecho narrativo. Y si pensamos en una comedia heroica, no sé, estoy pensando o en un musical o en todas estas obras de teatro, ¿quién era? El de estas comedias heroicas del siglo XVIII y finales del XVII, no es Ramón de la Cruz, es Unas Vances Candamo, ¿verdad? No, bueno, un poquillo, pero bueno, comedias heroicas, y hice un artículo de eso, ya lo olvidé, pero bueno, en fin, estas comedias heroicas o este teatro musicalizado, pues tira hacia acá arriba, ¿no? Entonces tira hacia allá. Entonces, creo que lo podemos resolver, aunque sea anacrónico, con el principio de equivalencia de Jacobson, donde dice la cuestión del predominio. ¿Dónde está la predominante? Si tu intención está en transmitir un referente, en transmitir el contenido, en transmitir la historia, pues tendrá que ir tu verso hacia este hecho dramático, hacia abajo, es decir, hacia el lado narrativo. Ahora, si lo tuyo es generar una sentencia con donaire, para que no deje disgusto al auditorio, tendrá que ir la predominante hacia arriba. Entonces, el verso dramático va a estar jugando hacia allá, va a estar jugando hacia los dos lados. En momentos cuando necesite ese donaire, esa elegancia, tirará hacia el verso lírico, que va tirando hacia lo musical, aunque estamos viendo que más arriba de este verso lírico estará el verso cantado, y arriba estará la música. Entonces, varios niveles que podemos ver tanto en el eje sincrónico, digamos, como en el eje diacrónico, ¿no? Entonces, creo que por ahí pudiera estar el asunto. Y aquí está el meollo de tanta discusión. Saco mi letrito de continuar. de especialistas en métrica, que bueno, que nosotros no haremos más que discutir aquí entre dos buenos amigos. No esperamos resolver nada, pero sin duda dejaremos esto para otro video, porque aparte, en contraste de los ríos de tinta que han corrido por estos versitos, yo creo que ser huracanes de discusión por ellos no está mal. Además que no se ha llegado a ninguna conclusión, es decir, no se ha resuelto nada. Nadie hoy, 2017, puede asegurar o negar, a 418 años de su publicación, que Lope de Vega utilizó esto a rajatabla o no, o si funciona o no funciona, o si con base en esto se hizo toda una escuela, o tan solo era un juego retórico, un chiste hacia los académicos, hacia los teóricos, que ha llegado hasta el 2017 y donde unos se lo toman muy a pecho. Se lo han tomado muy a pecho. Bueno,
Pues dejamos aquí esta grabación, además ya el audio está muy viciado. Sí. Otros a la plática y no contribuyen mucho. Dejamos aquí la plática y en breve tenemos la continuación de este video. Muchas gracias por escucharnos. Por último, para poder contactarse con nosotros, yo soy parte del proyecto Voz y Verso en los Siglos de Oro. En estos momentos nuestros servidores están apagándose y prendiéndose a cada momento, pero pueden encontrar más información en http://vociverso.mx. Entonces, Voz y Verso. Pero si no, en marxardial@hotmail.com o en Twitter en @marxardial. Es lo malo de tener un apellido extranjero, todo lo tengo que deletrear. Ya saben, lo pueden encontrar en Twitter como Carlitos MCKZ o por carlos.e.mackenzie con CK, con Z, @gmail.com. Para cualquier duda, aclaración o si quieren incorporarse a estas charlas, serán siempre bienvenidos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.